residencias médicas, ¿no es así? Así es, doctor. Entonces es como que un grupo más cerrado, según entiendo, ¿no? Sí. Sí, qué elitistas son, Mónica. Qué elitistas son. Pero está bien. Vamos a platicar sobre la vacunación. El esquema de vacunación, o hablar de esquema de vacunación es hablar de cuestiones muy grandes o de un tema absolutamente muy grande y complejo. Creo que no, no es fácil abordarlo. Eh, de qué ustedes ya están en semestres finales, ¿no? No, hay de varios Ah, semestres. Hay de todo, de ¿Hay de todo? cuarto a para arriba más o menos. De corto para arriba. No, Ok. Voy a compartir una imagen, que es todo lo que les voy a enseñar. Ok. ¿Sí se ve la imagen? Sí, sí, sí. sí se ve. Bien. Vamos a platicar. Ahí tengo unas diapositivas, pero dado el perfil que tienen ustedes, mejor lo vamos a platicar. Creo que es importante que ustedes entiendan y analicen la importancia de lo que es el Esquema Nacional de Vacunación en México, ¿no? Actualmente estamos viviendo una de las crisis más importantes en vacunación que no se había visto durante muchos años. Analicen un poco lo que está ocurriendo y el contexto, ¿no? Estamos viviendo la parte, esperemos que sea la parte final de una pandemia muy grande como fue la de COVID-19, que todos los esfuerzos se fueron sumando a la contención, mitigación, control y erradicación de esta pandemia, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que muchas personas dejaron de vacunar a sus niños menores de 9 años para las enfermedades prevenibles de vacunación, que son estas, ¿no? Entonces, aproximadamente en un año vamos a ver un pico de enfermedades prevenibles de vacunación que no se había visto en mucho tiempo. Es lo esperado. Si ustedes agarramos todos nosotros y nos vamos a la calle a preguntarles a las personas que tienen hijos menores de 9 años si las vacunaron, algunas dirán que sí, otras les dirán que no encontraron las dosis, otra que no encontraron el biológico, que les dio miedo ir a la vacunación. Ajá, eso también es un dato importante, que les dio miedo ir a la vacunación y que por eso mejor decidieron, porque se puedan contagiar sus hijos, decidieron no asistir a esa dosis cuando le correspondería, ¿no? La OMS hace aproximadamente un mes, 2 meses, sacó un comunicado sobre la preocupación que existía a nivel internacional por la presencia de una disminución en los esquemas completos de vacunación. Para hablar de vacunación también tenemos que hablar de dos definiciones básicas, ¿no? Una es el esquema completo y otra cosa es la oportunidad de esquema completo. O sea, una cosa es la oportunidad y otra es el esquema completo, ¿no? Y ahorita les voy a explicar el chismecito que se hizo de eso en algunos años. Entonces, lo que ustedes están viendo es el esquema nacional de vacunación en México. Ajá. Ese es el oficial que pueden encontrar en la página oficial de la Secretaría de Salud y del gobierno. Si se dan cuenta también con todas sus variantes, no es el actualizado. ¿Por qué? Porque actualmente no se pone pentavalente, sino se pone hexavalente, eliminando la vacunación de hepatitis B. Ujú. Entonces, esa es como que la variación que se tiene desde el 2019 para este tipo de vacunación. ¿Me están entendiendo hasta este momento? Sí, ¿Sí? ¿No tienen alguna sobre. duda? Siéntanse en total libertad de interrumpirme, de preguntarme algo, aunque sea mínimo, o de comentar algo también. Muchas ¿Sale? gracias. Sí, muchas yo gracias. tengo una duda. Dime. ¿Por qué dice pentavalente a celular? ¿Qué significa eso? O sea, actualmente es hexavalente. A celular es el tipo de vacunación que se está
el tipo de vacuna que es la que está dada en esa vacuna, ¿no? Pentavalente acelular, así se llama, y ahora se llama hexavalente nada más. Hay algunas, recuerden que las vacunas, en su forma, en su producción más básica, pueden ser de virus atenuados, o de estructuras celulares que se van a poner en el mismo biológico, ¿no? Entonces, a la hora de transmitirlas, por eso se dice que es acelular, es la forma en que está hecha la vacuna, ¿sí? Gracias. Bien. Pero pues actualmente es hexavalente, elimínenla, es la hexavalente. Es así como, o sea, si ustedes, se las puse para que no generara confusión, que si ustedes van directamente a la página del Gobierno de México y la Secretaría de Salud, ese es el esquema que se está manejando, ajá, para que no exista confusión. Actualmente el esquema que se está aplicando es con hexavalente. Ajá. Bien, vamos a continuar. Para empezar, cuando uno estudia el esquema de vacunación, debe tener mucho cuidado. Cuando ustedes ya van a tener su materia, que es epidemiología, en donde van a abordar cada una de estas enfermedades, ya que son enfermedades prevenibles por vacunación y con ello son de vigilancia epidemiológica, marcado en la norma 017 de salud, de vigilancia epidemiológica propiamente dicho. Estas enfermedades tienen una vigilancia adecuada y oportuna, pues porque se deben de prevenir. Cuando ustedes o los que ya vieron lo ven, pues lo ven a menos, ¿no? Inclusive unos, cuando ya salen del servicio social, creen que esa es una labor exclusiva de la enfermera. Y hasta cierto punto están de acuerdo, ¿no? La líder o la reina o el líder o el rey de manejar la vacunación va a ser siempre el enfermero, ajá, por cuestiones históricas. Pero el médico debe manejar totalmente bien cómo se va a realizar este esquema, ¿no? Para nosotros, introducirnos a este tema, primeramente, me gustaría que me dijeran qué es una vacuna. Un método de inmunización Un método de inmunización. por inoculación. Por inoculación. Correcto. ¿Mamerias? ¿Alguien más? Es cualquier sustancia que se administre, ya sea por cualquier vía, para generar alguna inmunidad. Ok. Una idea abstracta, pero la tienen. ¿Alguien más? Esa inmunidad a la enfermedad lo va a lograr estimulando la producción de anticuerpos. Bien, creo que en general tienen una idea, una noción de lo que es. Es un método biológico, por estructura biológica, que va a servir para generar inmunidad por medio de anticuerpos, ¿no? Esa es la definición de vacunación, someramente hablando, y sin entrar a definiciones cerradas y definiciones eh, recias, ¿no? Como están acostumbrados, ¿no? Vamos a quitarlo, lo vamos a platicar nada más para construirlo, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiezan a estudiar para su examen nacional, bueno, les comentaba, ustedes ya una materia, esa materia no le van a tomar mucha atención porque ustedes quieren ser cirujanos del dedo gordo del pie derecho y se quieren especializar y subespecializar, lo cual está bien, pero se olvidan hasta cierto punto que todo es importante y el objetivo antes de ustedes de ser especialistas es ser buenos médicos generales. No existe un buen especialista si no fue un buen médico general a la larga, ¿no? Cuando ustedes acaben sus cuestiones en aula y decidan entrar o no decidan entrar, sino van a entrar a un internado y después van a entrar a un servicio social, pues van a ser médicos generales. Mi recomendación siempre, 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 siempre es que ustedes decidan hacer el servicio social en una institución de salud, ya sea IMSS, Salubridad o ISSSTE.
¿Por qué? Pues porque es la única oportunidad, muchos de ustedes, de que conozcan lo que es la medicina general. Pero, pues ya dependerá de ustedes y de su formación. Cuando ya acaben y cuando ya estén titulados y se sientan médicos o grandes médicos, van a decidir ustedes hacer un examen nacional de residencias médicas, dependiendo de su gusto y de sus afines para hacer una especialidad. Cuando lleguen ahí, van a ver este mismo esquema que les estoy mostrando en este momento y van a decir, está fácil, nada más me lo aprendo y ya quedó, ¿no? Van a minimizar la importancia que tiene esto. En el servicio social esto se lo tienen que saber de pe a pa porque es una de las cosas que más van a ver y muchas de las cosas que más le van a preguntar. 2, en el examen nacional de residencias médicas se pregunta y se pregunta mucho. A diferencia de la estructura que les dan, no sé, neumología, ¿no? Y desde que ustedes están leyendo un caso clínico, pues ya van directamente sobre lo que se refiere a neumología y dicen, esta pregunta es de neumología, ¿no? Y ustedes estudian neumología. Y a diferencia de cardiología, esta pregunta es de cardiología y ya más o menos pueden buscar en su forma de que entendieron y comprendieron y estudiaron, pues hacia dónde pueden ir a buscar en sus recuerdos esta materia, ¿no? Pero a diferencia no va a haber un tema de vacunación, sino vacunación va a estar oculta en cualquiera de las preguntas que ustedes pueden llegar a ver. Muchas veces dicen, es que no se preguntó vacunación en el examen nacional de residencias médicas. Yo creo que siempre se pregunta vacunación, pero a veces no se dan cuenta de cómo viene la pregunta. Ajá. Y eso puede ser muy complejo para ustedes a la hora de estudiar. Ajá. Vamos a empezar. Entonces, ¿hasta ahorita no tienen ningún tipo de dudas? No, todo bien. ¿No? Doctor, bien. Para sentarnos a hablar de vacunación, primeramente necesito que ustedes entiendan que que todas las enfermedades prevenibles por vacunación son de notificación inmediata y de vigilancia epidemiológica estricta. Ajá. Entonces, eso quiero que lo lleven siempre, 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 en su mente. Ajá. Porque se los van a preguntar siempre, 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 siempre. Ajá. Entonces, a veces lo hacemos de menos, a veces no comprendemos que hay que darle seguimiento a este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, aparte de esto, deben de conocer lo que se llama red de frío. ¿Alguien me puede hablar más o menos qué entendió en sus clases, los que ya los tomaron, de lo que es la red de frío? Son las acciones para conservar en este caso, un biológico y que no pierda su eficacia. Uh-huh. ¿Y cuáles son ¿cómo se llama? Las cuestiones importantes a tener en cuenta en la red de frío? ¿Y por qué se los estoy mencionando? El transporte, la distribución, el conservamiento del biológico. Bien, sí, o sea, tienen razón. Pero vean cómo una imagen les va a dar para que estemos platicando de muchas cosas más que la simple imagen. O sea, para que ustedes se sienten a platicar el esquema nacional de vacunación y cuando ustedes lo estudian, recuerden, es nada más esto, pero esto conlleva muchas cosas. Ajá. Hay un manual de vacunación emitido en el 2017 que actualmente no se ha corregido, en donde va a hablar de cada una de de las vacunas, pero sobre todo uno de los principales temas de los cuales va a hablar va a ser sobre la red de frío. Algo que a lo mejor nosotros no sabemos, no estudiamos o simplemente no damos por entendido, pero que vamos a aplicar cuando estemos en un servicio de salud. Imagínense al prototipo de enfermera de una comunidad, cualquier comunidad. O sea, ustedes se les imaginan de blanco, con su chalequito azul marino, y por regular, porque estoy seguro que las han visto en algún momento, van con un termo, ¿no? Hasta la forma en que ese termo está estructurado tiene una forma de ser. Ajá. Entonces, la red de frío es algo que deben tener en cuenta cuando estamos hablando de vacunación. La red de frío habla de
pues las características de temperatura que deben de tener las vacunas y por la cual estas deben de ser transportadas. Cuando ustedes lleguen a un centro de salud, se darán cuenta que tienen un refrigerador. Este refrigerador sirve para vacunas, debe estar entre el 2 a 8 grados centígrados. Ajá, pregunta importante también. De 2 a 8 grados centígrados deben de estar los termos y deben de estar los refrigeradores, y también tiene una estructura de acomodo para el refrigerador. Ajá. Solamente estamos hablando de la parte introductoria. Cuando la enfermera o ustedes deciden entrar en una campaña de vacunación, deben de acomodar un termo de forma adecuada por parte de unos congelantes que hacen una forma de cajita al mismo termo, y debe de ir el biológico adentro, ¿no? Y siempre debemos estar monitorizando que la temperatura no cambie de 2 a 8 grados centígrados para hacer su movilización hacia donde nosotros quisiéramos llevar esta vacuna. ¿Dudas hasta este momento? No. ¿No? Muy bien. Ahora vamos a iniciar, ahora sí, con las vacunas aplicadas, ¿no? Cuando volvemos, imagínense ustedes dentro de unos años leyendo vacunación para el examen nacional de residencias médicas o próximamente para un examen que lleguen a tener, ¿no? Ustedes imagínense ahí sentados cómodamente, ajá, y van a ver este mismo cuadro, un cuadro que ustedes hicieron, un cuadro que les pidió su profesor que elaboraran, y van a decir, pues es sencillo, en el nacimiento solo son 2 vacunas. Hay 2 formas de aprender la parte, ¿no? Pueden decir en el nacimiento, a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses, qué vacunas son las que se aplican. O la otra forma de aprenderlas es decir, la hepatitis B se aplica al nacimiento, a los 2 meses y a los 6 meses, ¿no? Y así por cada una de las vacunas, lo cual considero que es un error aprendérselas así, porque cuando ustedes vean una pregunta de un examen nacional de residencias o le pongan una pregunta en cuanto a vacunación, no les va a preguntar, la hepatitis B, ¿cuál es el esquema de hepatitis B? No, les van a poner, tenemos un femenino de 5 años, de 6 meses de edad, que acude a consulta por gastroenteritis. ¿Qué vacunas le corresponde a ese momento, no? Entonces van como a 6 meses, ¿no? Pues así está bien. Pueden como que entenderlo, ¿no? Pero también pueden hacer preguntas tipo femenino de 5 años que acude a consulta por presentar faringoamigdalitis. El esquema de 4 meses no está completado. El esquema de 6 meses se va a completar. ¿Cuántas vacunas les falta por aplicar? Ojo, ahí cambia totalmente la forma de asimilar la pregunta. Y así vienen las preguntas. Ajá. No crean que es como que tan sencillo de hepatitis B a los 4 meses o cuántas se ponen a los 36 meses. No, hacen preguntas específicas. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas de forma muy superficial, nada más hablando del esquema. También considero que cada una de estas vacunas se debe tratar por individual, se debe tratar con el respeto que lleva cada una de ellas. Estamos hablando solamente de manera general para que ustedes lo conozcan, para que ustedes se lo aprendan, y cada una de ellas pues tiene variables o variantes en las cuales se pueden hablar, ¿no? ¿Dudas hasta este momento? En cuanto al manejo de las vacunas, Dime. una vez fuera de la cámara de refrigeración, del refrigerador, ¿cuánto tiempo tengo para ponerlas? Ahí va a depender mucho de la vacuna. Pueden ser hasta 8 horas, dependiendo que se mantenga en refrigeración, pero definitivamente pasa algo. Vacuna que sale de el refrigerador no vuelve a entrar. Ujú. Ok. Sí, o sea, va a depender, o sea, si se mantienen en temperatura adecuada, pues el tiempo que pueden estar. Pero si ya la abrieron, pues tienen de garantizar que las deban de aplicar de manera adecuada, ¿no? Y les comento, esa vacuna que sale no vuelve a entrar.
esta parte es todo un tema, ¿eh? O sea, no es como que tan sencillo. O sea, toda esta parte tiene lineamientos estrictos y lineamientos específicos para el manejo de de estas vacunas. Y por eso quise hablar de antes, porque muchas veces nos sentamos y hablamos de las vacunas así pues la BCG y todo eso, pero no sabemos todo lo que está atrás de ellos, ¿no? Y qué pasa que cuando nosotros queremos ¿cómo se llama? Nosotros estamos en un centro de salud, estamos enfrente de una campaña de vacunación, pues no sabemos qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante, por eso se los mencioné de manera introductoria, de que hay lineamientos antes de poner un biológico a la mesa de alguna campaña de vacunación. ¿Dudas? ¿Otra duda? ¿Sí quedó claro? Sí, y por ejemplo, si yo estoy en un centro de salud en una comunidad donde no tengo pues una planta, ¿no? Y de repente se va la luz en la noche, un domingo. Uy, ese es un tema bastante interesante. Es tu obligación garantizar la seguridad de esa vacuna. Y les voy a comentar lo que a mí me pasaba. Si yo estaba en el centro de salud y se iba la luz, ajá, tenía que poner las vacunas en el termo y tenía que, cuando me refiero a que salgas cuando se van a la campaña, ¿no? Pero a veces se tienen que hacer ese tipo de cosas. Tenía que poner todas las vacunas en el termo y tenía que llevarlas, buscar la modo de llevarlas a un lugar a donde se garantizara la temperatura. Sí o sí. Es parte de la red de frío. Okay, ahí encuentras un refri que tú puedas controlar la temperatura y la metes con todo Y termo no. 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 O Okay. sea, sí se hace como que el cambio, pero se tiene que garantizar la temperatura. Ahí recuerda que Okay. las vacunas están cerradas. Cuando yo decía que una vacuna que sale no vuelve a entrar, me refiero a que cuando la abren o hacen eso, pues ya no pueden hacer nada. Pero aquí nada más vamos a hacer el movimiento, ¿no? El movimiento para garantizar la temperatura. Entonces, eso es súper importante. En mi caso, o sea, todos los centros de salud ya lo tienen planeado. O sea, ya tienen a la vecinita fulanita de tal, que ya saben que cuando se va la luz tienen que ir corriendo a verla porque ella tiene planta o tiene algo, ¿no? Ajá, o muchos lo que hacen es llevarla a, a la cabecera municipal, porque muchas cabeceras precisamente por eso tienen planta de energía. Entonces, aunque se vaya la luz, entra la planta y se garantiza el suministro de electricidad para que las vacunas se mantengan. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Bien. ¿Dudas hasta el momento? Creo que no, doctor, todo bien. No, ¿cuánto tiempo tengo? Como Básicamente es tiempo libre, doctor. Uy, entonces no voy a echar 5 horas acá, me hubieran dicho con más calma ya. ¿No? Sí, doctor, básicamente tenemos tiempo libre. Sus caras de buenas. ¿Para qué lo invitamos? Mire, vamos a empezar con la primera vacuna, que es la BCG. La BCG es la única vacuna como por sí sola, sin esquema, que se pone solamente al nacimiento. La BCG significa bacilo de Helmut-Gering, que es un bacilo bueno, para empezar, la BCG nos ayuda a controlar o a inmunizar para tuberculosis. Es una vacuna de aquellas que se llaman vacunas imperfectas, porque eso se llaman vacunas imperfectas, porque nos van a proteger de las formas graves, pero no nos van a proteger de la enfermedad. Es una de las primeras vacunas que se realizaron. Les comentaba, el PSG significa bacilo de Calmette-Guerin, que son bacilos vivos atenuados de Mycobacteria bovis. Ajá. La micobacteria es la característica es la causante de la enfermedad de tuberculosis. Hay varios tipos de serotipos y enfermedades que se pueden encontrar. Y esta vacuna la encontraron mientras en una vaca con esta micobacteria se pudo inocular y así se pudo aplicar la vacuna. Es una de las vacunas más antiguas que tiene características especiales. Para empezar, donde se pone.
la administración va a ser intradérmica en la región deltoidea del brazo derecho y deja una marca. Ajá. Esa marca, pues ustedes se la pueden ver para aquellos que sus papás sí los quisieron y los vacunaron. Aquellos que no tienen la marca, pues seguramente pensaron en ser abortados en algún momento y nada más querían ver si aguantaban y desgraciadamente se aguantaron, ¿no? Pero supongo que todos están vacunados para tuberculosis, ¿no? Sí, ¿Sí? Sí, doctor. sí. Pongamos. O sea, sus papás sí los querían, entonces. ¿Qué Oiga, características? doctor, ¿Mande? a veces hay un porcentaje de vacunados que no se les haga la marca. Que no se las haga la marca depende de algo muy importante, que es la aplicación. Ajá. A veces la aplicación es intradérmica. Y si ustedes nos vamos a las definiciones, hay aplicación subdérmica, intradérmica, y la forma de aplicarla es diferente. Necesita ser un botón en el cual se vea y esta va a generar la marca. Muchas veces es complicado y muchas veces no se tiene el conocimiento de la técnica adecuada, ya que si lo analizan, es la única vacuna intradérmica que van a encontrar. Entonces, a veces eso sesga en la forma de ponerlo y no genera el comúnmente o el llamado, ¿cómo se llama? Lesioncita que se hace, ¿no? También, ¿qué característica especial tiene? Tiene un efecto adverso muy común, que es una adenopatía en los ganglios periféricos en donde se va a poner la vacuna. A eso se llama vejitis. Ajá. Es algo que sí, que deben de recordar, algo muy importante que se habla en las preguntas del Examen Nacional de Residencias Médicas. ¿Cómo se llama? ¿Dudas hasta aquí? Yo, doctor. Bueno, quizás Dime. una pregunta tal vez un poco tonta, pero No existen las preguntas tontas. Nada más la de por qué te engañó tu ex, porque tú sabes muy bien esa respuesta. bueno, es respecto a al modo de aplicación. Ajá. Independientemente del país en el que estemos, va a ser siempre esta misma vía. Porque no Sí. me acuerdo, no, había visto en algún video documental que creo que depende igual a veces, pero no sé. En algunas vacunas depende, ¿no? En algunas vacunas. Aquí, con la BCG, o sea, aquí México nos dice que tiene que ser al nacimiento, ¿no? En algunos países nos dice que no necesariamente tiene que ser al nacimiento. Hay un esquema de vacunación dado por la OMS. La OMS dice que debe ser lo más temprano al nacimiento que se debe de aplicar esta vacuna. Y actualmente algunos estudiosos de vacunas han puesto a la mesa el hecho de qué tan obligados estamos en ponerla o no, porque hemos visto la mitigación de los casos, ¿cómo se llama? De los casos complicados, complejos, las complicaciones, y de todas maneras tenemos contacto con el bacilo tuberculosis, y a veces, pues, de todas maneras nos podemos enfermar de él, ¿no? En algún momento de la vida. Inclusive México en algún momento lo llevó a ponerlo en la mesa, pero estamos hablando de países desarrollados, ¿no? El que diga, no, pues a lo mejor vamos a poner BCG, pues porque no nos sirve de mucho, porque tenemos mitigación, control y todo eso, pues a lo mejor sí los puedo creer, ¿no? Pero pues me parece un chiste que México quiera pensar que es un país desarrollado y que pueda decir que la BCG no se debe poner, ¿no? La BCG se debe poner, se debe hacer al nacimiento. ¿Qué sucede en las unidades? La BCG también es muy característico que no se pone tan al nacimiento. ¿Por qué? Porque lo que se debe poner es 0.1 mililitros y la ampolletita es una ampolletita chiquita, muy curiosita, es de 1 mililitro solamente. Entonces se debe poner en una sola aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen los centros de salud o las unidades de medicina familiar, juntan 10 chamacos recién nacidos y abren un frasco y ponen toda la BCG. Y así ya garantizan la aplicación de todas ellas. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta vacuna? Pues las contraindicaciones de esta vacuna son, ¿cómo se llama? Menores de 2 años, de 2 kilos, de 2 kilos solamente, ¿no? Si están muy chiquitos, pues hay que esperar hasta que tengan el peso adecuado debido a las complicaciones que puedan llegar a generar, ¿no? Mayores de 2 kilos, a todos, así si los ven, a todos. Y a los que tengan papás americanistas, también a ellos, ¿no?
no es cierto, ¿no? Otra contraindicación es la fiebre mayor a 38 grados centígrados, pero no como tal a tener en cuenta. Ajá. ¿Dudas de la BCG que va contra tuberculosis? Doctor, sobre esto último, ¿por qué la fiebre es contraindicación? Recuerden todo el proceso inmunológico y todo el proceso que existe cuando existe una fiebre mayor a 38 grados centígrados. Entonces, si nosotros le vamos a dar a un cuerpo que está en estado de alerta, ajá, un biológico o una estructura que es ajena al cuerpo, que va a generar una reacción, porque al final, ¿qué hacemos con la vacunación? Generar una reacción, ¿no? Entonces, podemos correr el riesgo de que la reacción sea exagerada y cuando el cuerpo reacciona de forma exagerada, nosotros le llamamos sepsis o anafilaxia, ¿no? No es sepsis, anafilaxia, ¿no? Entonces, podemos generar eso, o que la fiebre aumente demasiado, o que se haga una reacción mayor a la que tenemos esperada, ¿no? Entonces, por eso mejor se evita que sea en fiebres mayores a 38 grados centígrados, se evita ponerla. También, si lo llevamos a la mesa, en los artículos de la OMS o de la OPS, a veces dicen que no es necesario, o sea, que se puede poner con fiebre. Eso también es cierto, pero la guía práctica clínica dice mejor no, mejor así nos esperamos y nos evitamos problemas. ¿Sale? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo tengo dudas con las dosis para los menores de 1 año y mayores de 1 año, porque en clases pasadas una de mis compañeras mencionaba que para menores de 1 año eran 0.5 mililitros y para mayores de 1 año eran 0.1 mililitros y que pues esta vacuna se podía aplicar hasta los 14 años si es que pues no se había aplicado antes y si pues o estaba en contacto con factores de riesgo. ¿Es verdad eso? ¿Ven por qué debemos de hablar por cada una de las vacunas? O sea, hablar de cada una de las vacunas es hablar directamente de cuestiones que nos podemos encontrar inherentes a cada una de ellas. Para empezar, la dosis es de 0.1 mililitros, o sea, es 0.1 mililitros, no hay variación en cuanto a ella, ¿no? Hay otras vacunas de 0.5 mililitros, pero no es en este caso esta. Esta es, tenemos, son 10 dosis las que se tienen en el frasco y es de 0.1 mililitro. Se puede poner más porque se puede diluir, pero debe ser 0.1 mililitro para la vacunación. Esa no hay forma de hacerlo. Sí hay variación, por decir, menores de 14 años se puede poner a cualquiera, inclusive después no va a pasar nada, ¿no? Pero pues seguramente a los 14 años ya tuvieron contacto con algún tipo de bacilo, tuberculosis de diferentes tipos o diferentes cepas, entonces a lo mejor ya pudo haber generado una inmunidad. Aquí es evitar el riesgo de la complicación. La complicación más común de tuberculosis, como ustedes ven, es la meningitis tuberculosas, ¿no? ¿Cuál es la que vamos a ver más común? Va a ser la pulmonar, pero recuerden que en los hombres también nos puede dar, o sea, puede haber tuberculosis en todas partes del cuerpo, ¿sale? Entonces sí, dependiendo cómo vayan creciendo, se pueden hacer esquemas un poco raros e inclusive, pero con BCG no. O sea, con BCG es muy clara, es de las más facilitas en cuanto a analizar la forma de ponerla, pero es compleja en cuanto a lo que conlleva la misma enfermedad, pues porque no es una vacuna, pues es una vacuna viejita, no es una vacuna imperfecta y es una vacuna que tiene también muchos lineamientos. O sea, nosotros estamos viendo ahí en el esquema así muy común la BCG y ya, ¿no? Pero para entender tuberculosis, recuerden que también hay una norma oficial mexicana solamente de tuberculosis y hay una guía práctica clínica solamente de tuberculosis y hay una norma oficial mexicana solamente de vacunación y hay una guía práctica clínica solamente de vacunación, ¿no? Entonces, ya les estoy sacando 4 documentos oficiales mexicanos solamente para hablar de una sola vacuna. Y aparte, el manual de vacunación, donde vienen los diferentes tipos de formas en que se abordan estas vacunas. ¿Sí? Buenas tardes, doctor. Disculpe, yo tengo una duda. No, desconozco la verdad si es cuestión a lo mejor de la enfermera o de esto. Lo digo porque mi duda es de qué depende que una vacuna se aplique en un brazo, ya sea derecho o izquierdo. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que una vez una enfermera a mí me dijo que, por ejemplo, la de la influenza se tiene que aplicar en el brazo izquierdo. Pero siempre mi duda ha sido esa, ¿de qué depende, pues?
Eh, por decir, la BCG se pone en el brazo derecho. ¿Por qué? Para marcar que ya está puesta, para que no estén buscando, ¿sí me explico? Imagínense usted en un chamaco de 1 año, entonces ya saben dónde tienen que buscar la marca, ¿no? No tienen que estar buscando por todos lados, ¿no? Entonces la aplicación de las vacunas también depende como que de estrategia para ir conociendo en dónde se va poniendo cada uno. Y aparte para no saturar de muchos piquetes en algún momento al niño, ¿no? Por eso es que también se van cambiando, ¿no? Por decir, la vacunación de recién nacidos, imagínense que ustedes lo tienen y ahí en ese momento le ponen la vacuna, pues se pone la BCG en el brazo derecho y la hepatitis B se pone en la cara externa del muslo en menores de 1 año. ¿Para qué? Pues para evitar esta molestia de dos piquetes en el mismo lado, o imagínense también, los voy a vacunar a ustedes, una del lado derecho y uno del lado izquierdo, y van a dormir así. O sea, también analicen. No van a poder dormir de ninguno de los dos lados porque les va a doler, ¿no? Entonces, es como que es ese punto de estrategia. Ahora, para la de influenza, la de influenza por regular se pide que sea en el brazo contralateral del diestro, digo, del dominante. O sea, si ustedes son diestros, debe ser en el izquierdo, y ustedes son izquierdos, deben ser en el derecho, porque el 55% de los efectos secundarios, porque no es efecto adverso, sino los efectos secundarios encontrados por poner la vacuna, puede ser dolor en la zona, que es la causa más común. Entonces, pues van a tener mucho dolor en su mano dominante, pues a lo mejor no podrán hacer sus actividades normales. ¿Sí? Muchas gracias. Luego las enfermeras se sacan historias macabras de la nada, entonces, pero bueno, sí tienen una razón de ser. Escúchenlas, tienen cosas que decir bastante interesantes las enfermeras, pero luego sí, eh, tienen este tipo de dudas que no saben clarificar. Esa es la diferencia entre ustedes y la vecina. A lo mejor la vecina puede tener inclusive mejor conocimientos, pero por experiencia. En cambio, ustedes tienen que tener conocimientos porque son científicos, porque tienen, porque estudiaron y pueden dar este tipo de explicación. ¿Sale? Sí. Bien, entonces también nos vamos con la primera vacuna. Vamos a hablar de la siguiente vacuna, que es hepatitis B. La hepatitis B se pone al nacimiento, es una de las dos vacunas que se pone al nacimiento y tiene una característica muy especial también, que se va a poner a mujeres embarazadas. ¿Por qué? Por las características inherentes del virus de la hepatitis B. También es todo un tema, o sea, como les dije al inicio y se los voy a seguir repitiendo, cada vacuna tiene para platicar lo que quieran, ¿eh? O sea, cada vacuna tiene su historia, cada vacuna tiene su forma de ser, cada vacuna se comporta de forma diferente y cada vacuna tiene una enfermedad de trasfondo también muy importante. Ajá. Entonces tenemos la vacunación contra hepatitis B. La vacunación contra hepatitis B se da en niños recién nacidos por una razón muy importante, y es el comportamiento de este virus. Este virus se puede transmitir de manera horizontal, por transfusiones, y de manera vertical. Ajá. ¿Qué pasa o qué sucede con la vacunación con hepatitis B? Si ustedes se van, esto es interesante, si ustedes saben qué son los objetivos de desarrollo sostenible. No. ¿No saben qué No. son los objetivos de desarrollo sostenible? Espérenme tantito que me va a dar un pequeño infarto. Ya pasó mi infarto. Los objetivos de desarrollo sostenible es una iniciativa que sale, esto lo han de haber escuchado ya mucho, pero pues como no les interesa más que estar ahí echando rostro y romanceando, los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una iniciativa que sale desde la Organización de las Naciones Unidas, que le encarga a la Organización Mundial de la Salud que vigile ciertas cuestiones en cuanto al mundo, ¿no? Antes, vamos a los años 90, en los años 90 se juntaron los de la ONU y dijeron, no, pues o sea, para este nuevo milenio queremos llegar a cumplir ciertos objetivos, ¿no? Entonces desarrollaron algo que se llamó Objetivos del Milenio, que los pueden investigar, son 8 objetivos del milenio, en los cuales decía, pobreza, 0, muertes materno-infantil, 0, cosas de ese tipo, ¿no? Cosas que querían llegar para que en el 2000 se abatieran, ¿no?
Ya cuando vieron que como que no se podía, pues le dieron al 2005 y después se dieron cuenta que fue un fracaso los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces se sentó la Organización de las Naciones Unidas y dijo, tenemos que desarrollar objetivos que sean realmente loables, que sean realmente aplicables y que nos pongamos a trabajar en hacerlo. Y ahí salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el punto número 3, en el objetivo número 3, es de salud y bienestar. Y es todo lo de salud, ¿no? Que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas para desarrollar y más de 203 estrategias para alcanzar la paz, ¿cómo se llama estos objetivos? Ustedes, ¿cómo lo conocen? Han escuchado de la Agenda 2030 o de los objetivos para el 2030, ¿no? ¿No? Sí, un poquito. Sí, pues de ahí salen, esos son objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 son objetivos de desarrollo sostenible y conlleva todo lo que ustedes están viendo. Pero bueno, ya nos decíamos del tema. A lo que voy con los objetivos de desarrollo sostenible, la Organización de las Naciones Unidas le hace una llamada de atención a la Organización Mundial de la Salud cuando salen los objetivos de desarrollo sostenible porque dice, debemos de abatir enfermedades como el VIH, como la tuberculosis y como el paludismo. Pero tenemos enfermedades que están siendo picos como la hepatitis B. Ajá. Y la hepatitis B es una enfermedad prevenible por vacunación. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, así como que se lleva el regaño y lo divide en sus diferentes regiones, en donde la OPS hace un documento bastante interesante sobre hepatitis B y su vacunación para llegar a la agenda, o sea, en la Agenda 2030 debemos de tener cero hepatitis B y más del 95% de cobertura en hepatitis B. Entonces, ¿qué es el hepatitis B? Es un virus que se puede transmitir de manera vertical, que se puede encontrar de manera sexual o contacto con sangre o ¿cómo se llaman? Residuos biológicos, ¿no? ¿Qué importancia tiene la vacunación de hepatitis B? Mucho. No sé, uno de ustedes, no los conozco, así que voy a hablar a lo burdo. Raúl, imagínense que Raúl se va a Brasil. Ajá. Se va a Brasil con las brasileiras, ¿no? Y se va a carnaval, o sea, que se acabe la campaña de vacunación. Digo, que se acabe lo del COVID, se va a Brasil. Y en Brasil se encuentra a 3 brasileñas en mero carnaval y lo invitan a pasar la noche con él leyendo la Biblia, ¿no? Entonces él decide irse y no lleva protección y ya. El riesgo de contraer hepatitis B, ajá, es solamente el 5 al 10%, aunque una de ellas esté contagiada. Solamente él tiene la posibilidad de contraer hepatitis B del 5 al 10%. ¿Por qué? Porque su cuerpo va a responder, porque su cuerpo tiene una ligera inmunidad ante eso. Si le toca hepatitis B, pues ya tuvo, digamos que fue dentro de las estadísticas de 5 al 10% y pues va a regresar, se le da tratamiento y ya. Ajá. La complicación a mediano o largo plazo, después del periodo agudo, es que genere un hepatocarcinoma o cirrosis hepática por hepatitis B, pero se puede vigilar y ya. Raúl, ¿qué cuántos años tiene? Tiene 20 años, o sea, el riesgo de 20 a 30 años más de generar un hepatocarcinoma, pues ya va a tener 40, 50, ¿no? Entonces, pues también ya tiene una edad productiva o ya tuvo una edad suficiente para vivir su vida, ¿no? ¿Qué sucede con los niños recién nacidos? El riesgo de que la mamá esté infectada y se infecte por manera vertical es del 95%. Ajá, ahí cambia. O sea, estamos casi seguros que se va a infectar ese niño. Y si nosotros lo dejamos así, el riesgo de que genere un hepatocarcinoma sigue siendo de 20 a 30 años, pero imagínense ya de 20 años, o sea, tener un hepatocarcinoma, pues no está tan padre, ¿no? 15 años inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Pasan dos cosas. Si ustedes ya cuando estén en obstetricia, van a ver que una de las vacunas importantes a aplicar en la mujer embarazada es la hepatitis B.
precisamente porque desde que se pone la hepatitis B en la mujer embarazada se ha demostrado que inmuniza hasta cierto punto al recién nacido. Y cuando de todas maneras aún así no le pusimos hepatitis B a la mujer embarazada, es más, ni siquiera le sacamos hepatitis, es más, ni siquiera la conocíamos, simplemente llegó y ya, y después nos dimos cuenta que tenía una hepatitis B. Pero si vacunan a ese niño después de 7 días de estar, ¿cómo se llama? Estar de recién nacido, de neonato, la protección por hepatitis B, la producción de anticuerpos es del 95%. Ajá. Igual como si fuera al revés, ¿no? Entonces ya dimensionan la importancia de la vacunación por hepatitis B. Sí, Sí. sí, sí. O sea, no solamente es como que poner una vacuna, sino simplemente es poner muchas cosas. También está vacunado durante muchos años, o sea, en el 2000, del 2015 en adelante ha estado en desabasto a nivel nacional. Pues, ¿por qué? Pues porque los grandes jefes deciden que no es una enfermedad que esté en incidencia ni en prevalencia tan constante, ¿no? Entonces dicen, no, pues no hay hepatitis B. Pues no hay hepatitis B porque una, no la buscamos y dos, porque no, porque teóricamente veníamos vacunando. Si dejamos de vacunar, pues vamos a encontrar más hepatitis B, ¿no? El esquema de la hepatitis B, ya para irnos más rápido, el esquema de, pues son 5 horas, me dijo su compañero. El esquema de hepatitis B es el nacimiento 2 meses y a los 6 meses. Ajá. Ahí es donde se debe poner y después se deben de hacer refuerzos cada 5 años a partir de los 14, 15 años. Pero, todo personal de salud debe tener las 3 dosis. Ajá. Todo personal de salud debe tener las 3 dosis y ustedes son personal de salud y ustedes deben tener sus 3 dosis de hepatitis B. Y yo les pregunto, ¿ustedes están vacunados contra la hepatitis B después de los 20 años? No. No. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Ajá. Entonces es algo que deben tener en cuenta. Pero vamos a los niñitos, ¿no? Es una vacuna que se debe poner al nacimiento, a los 2 y a los 6 meses. ¿Qué sucede? Que actualmente el esquema cambió y se pone solamente al nacimiento, a los 2 y a los 6 meses. Esta es la que se incluye en la pentavalente para convertirla en hexavalente, ¿no? Entonces, pues con eso se garantiza la aplicación de 3 a 4 dosis de esta vacuna. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No los estoy aburriendo, no estoy diciendo, No, no para nada. ¿no? Seguros. Pero Todo muy interesante, doctor. si ya no me invitan, ya voy a hacer por qué. Ya voy a saber por qué, ¿no? Entonces, ¿qué otra vacuna vamos a hablar? Importante, pues es la vacuna hexavalente. La vacuna hexavalente va a cubrir difteria, tétanos, pertussis acelular, poliomielitis, que va a ser tipo virus muerto, hemófilos influenza tipo B y hepatitis tipo B. Son las 6 vacunas. Se las voy a repetir. Una es difteria, 2 es tétanos, 3 es bordetella pertussis, la poliomielitis es la número 4, hemófilos influenza es la número 5, aquí se llamaba pentavalente, y en la número 6 la hexavalente, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar la hepatitis B? Pues se va a aplicar intramuscular, a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad, con un refuerzo hasta los 18 meses de edad. La hexavalente luego les preguntan, oye, ¿cómo se pone la hexavalente? Y empiezan a titubear y es muy sencillo. Es a partir de los 2 meses por 2, 3 veces, o sea, 2, 4, 6. Entonces al 6, ¿cómo se llama? A la tercera dosis, que es a los 6 meses, nada, se multiplica 6 por 3 y es el refuerzo, que 6 por 3 son 18, entonces a los 18 meses les toca el último refuerzo. ¿Sí me entendieron? Sí, doctor. ¿Sí? 2, 4, 6, la tercera dosis por 3, porque la tercera dosis y sale a los 18 meses, que es la última. ¿Sale? Sí. Sí, doctor, gracias. ¿Qué características tiene esta vacuna? Es una vacuna que está compuesta de otro tipo de vacuna. Por decir, tenemos la pertussis acelular, que tiene pues, teóricamente el anticuerpos, pero también se ponen virus muertos.
como es la poliomielitis. Entonces, es una vacuna compleja de estas llamadas genómicas, ¿no? Entonces, es la hexavalente, porque muchas veces preguntan, ¿ya se pusieron la de tétanos? O sea, los niños, ¿ya le pusieron la? No, no escuchan nunca que me hayan puesto la de tétanos. Hay que vacunarlo contra tétanos. Cuando la pregunta es, ¿ya le pusieron hexavalente? Pues porque ya tiene hexavalente, obviamente ya tiene tétanos, ¿no? Digo, cuestiones que deben de saber, ¿no? Porque seguramente se corta un niño y le dicen, ¡ay! Hay que poner la vacuna del tétanos. Pero ¿para qué si ya se puso la hexavalente? O la pentavalente en su caso, ¿no? Bien, ¿dudas? No. No, doctor. ¿No? ¿De verdad? A ver, déjame ver el chat. ¿Qué están diciendo en el chat? Ok. Vamos a ver la siguiente vacuna, que es la vacuna para rotavirus. La vacuna de rotavirus es una vacuna compuesta por 5 serotipos diferentes de rotavirus. El rotavirus va a generar una enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años. Si no se vacunan contra rotavirus, el riesgo de tener una enfermedad diarreica aguda y que se muera es importante. Entonces, se debe tener muy en cuenta esta vacunación. Se administra a partir de los 2 meses, de los 4 y de los 6 meses de edad. La principal causa de enfermedad diarreica aguda en los individuos es por rotavirus. Ajá. Entonces, en el niño, si no se cuida, pues puede generar un problema, ¿no? No hay más que decirse, es una vacuna importante. No se va a aplicar después de los 8 meses de edad, es una contraindicación porque puede generar complicación al cuadro. Ajá. Es lo que, o sea, puede generar, o sea, si ya se lo ponemos a mayores, puede generar una enfermedad aguda que no podamos controlar. ¿Cuál es la ventaja de esta vacuna? Pues es que es la primera en el esquema que vamos a encontrar que es de tipo oral. Ajá. Entonces, con eso podemos llegar al seguimiento de esta vacuna como la primera de tipo oral. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Qué contraindicaciones podrían pasar? Bueno, ya comentó riesgo de las diarreas, pero además de ellas, ¿no hay otras? No, o sea, tomen en cuenta que la mayoría de vacunas son súper seguras, ¿no? La contraindicación general para todas las vacunas es mayor de 38, tener fiebre mayor de 38 grados centígrados, estar en un evento de diarrea aguda. ¿Por qué? Pues porque puede que el efecto adverso es que condicionemos un pequeño cuadro de diarrea aguda, porque no la llegue a asimilar bien, entonces mejor estar atento. ¿Cuál es el tratamiento de las diarreas agudas por vacunación? Pues nada más hidratación oral, ¿no? Esa va a ser como que la indicación específica a esto. Contraindicación específica al cuadro, pues no va a haber una contraindicación específica tampoco. Va a existir Sí, para... me refería respecto a lo que dijo que después de 8 meses ya no. Es que después de 8 meses sí le estamos condicionando ya una diarrea, o sea, le estamos regalando la diarrea de gratis, ¿no? Entonces, lo puede complicar. A veces ya a los 8 meses, recuerden por qué creen, o sea, analicen. Bueno, es que no han acabado pediatría, no han llevado pediatría, ¿no? Algunos no han llevado pediatría. Pero ¿por qué hasta los 6 meses? ¿Cuándo es el periodo de lactación o de empezar a introducir alimentos externos? 6 meses obligatoria. A partir de los 6 meses, ¿no? Entonces, aquí garantizamos que no ha tenido contacto con ningún rotavirus, teóricamente, ¿no? Porque se supone que el agua con que se hace o sea, debe de ser lactancia materna obligada, ajá, pero pues entendemos que algunos bebés no toleran la leche, algunas mamás ya no tienen leche, cuestiones inherentes y necesitan utilizar fórmula, ¿no? Pero se supone que el agua de la fórmula debe de estar estéril, ¿no? Entonces va a tener contacto con el medio ambiente hasta después. Ajá, entonces a lo mejor podemos garantizar. Ya es más o menos también la edad en que todos sigan a la boca, ¿no?
Entonces, ya a los 8 meses, pues ya tuvo a lo mejor contacto con un rotavirus y solamente podemos estar generando una respuesta aguda importante a eso. Doctor, Mande. me surgió una duda con la hexavalente. Ya vimos hexavalente, ventanilla número 14. No, no es cierto. ¿Qué pasó? Es que, bueno, es que hay muchos refuerzos de varias hay refuerzos, ¿no? Pero digo, esta es muy importante. Y si, por ejemplo, tuvo las 3 primeras dosis y después la de los 18 meses, no sé, se les olvidó o algo pasó, ya no se la ponen, em, ¿qué pasa? ¿Se la ponen después, no pasa nada? ¿Tienen que volver a poner otras 2 dosis o hay algo diferente que se tenga que hacer? Híjole, les digo que cada vacuna nos debemos sentar a platicar cada una de ellas muchísimo tiempo. Depende la edad del paciente. La edad del paciente también va a depender la forma en que se va a manejar esquemas cortos o alargados de volver a poner la vacuna. Si es cortos, o sea, si pasó de los 18 meses, vamos a suponer que se puso 3 dosis y pasó de los 18 meses, se puede nada más poner una más y ya. Recuerden que la de 18 meses es refuerzo, no es esquema completo, es refuerzo. Y ahora, hablando de el otro esquema, no sé, le ponen la primera a los 2 meses y después no le ponen ninguna y ya tiene 5 años, el esquema va a ser diferente. Se deben de poner otra vez la vacuna a los 2, a los 4, a los 6 meses. Si se pusieron las 2 primeras, se puede poner la primera y después la de 6 meses si hay que cambiar. Depende de la edad. Es todo un tema con hexavalente. Ajá. Hay diferentes esquemas, los van a ver. Hay esquemas cortos, hay esquemas alargados, ¿no? Ojo, les digo, o sea, vean que no estamos viendo una sola imagen. Eso sí les recomendaría que se sentaran a estudiar propiamente hexavalente porque esa es la pregunta. O sea, debido a esos esquemas que ya les he comentado, les pueden preguntar en el examen nacional de residencias. Y cuando yo lo hice, sí viene una pregunta de un niño, por eso recordé mucho, de un niño que se la puso nada más a los 2 meses y a partir de ahí qué esquema podría tomar. Y también, o sea, no solamente ustedes se van a enfrentar al ENAR, recuerden que se van a enfrentar al Ceneval y en el Ceneval sí viene mucho vacunación y vienen preguntas de este tipo, ¿vale? Ok, entonces depende de qué dosis fue qué dosis son las que le faltan, cambia el esquema de vacunas. Cambia el esquema, sí. No por mucho, Ok. o sea, no creas, o sea, tú aprendes el esquema 2, 4, 6, 18, y si falta la cuarta, pues a lo mejor se vuelve a repetir, 2, 4, 6, si falta la última, se pone la última, si faltan las primeras, se tiene que repetir, ¿sí? No hay mucho Ok. que hacer, pero sí va a depender Perfecto. de la edad. Ahí sí luego me invitan, les hablo de pentavalente. Ok, gracias, doctor. ¿Otra? ¿Dudas? ¿Comentarios? Su compañía solamente me había rentado hasta las 7, ¿eh? O sea, que pasen ahí sus 5 varos para que me quede más tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál sigue? ¿Influenza? ¿Quieren hablar de influenza? Ah, no, neumococo, la neumocóxica, ese es súper importante. Súper importante la neumocóxica y no dejarla a un lado porque su esquema es muy sencillo, 2, 4 y a los 12 meses. Ajá. Esta nos va a prevenir la presencia del meningococo, que es la enfermedad, que es la meningitis en los menores de 1 año. Una enfermedad súper común en los años 80 y 90, que actualmente gracias a la vacunación se ha ido abatiendo de forma importante y esta vacuna es aislada por sus características que tiene de elaboración, de fabricación. Eh, hay 2 tipos, en el mercado hay 2 tipos. Hay la vacuna de neumococo con 7 serotipos y hay la vacuna de neumococo con 13 serotipos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si el individuo se está aplicando la vacuna, como dice el esquema 2, 4 y 12, se pone, o la que hay en el sector salud es la de 7 serotipos y con eso se hace la respuesta inmunitaria a todo. Pero si no se puso la vacuna y está descubierta, la que se debe poner es la de 13 serotipos, que va a ser mayores de
15 meses de edad, o prácticamente se está manejando que es mayores de un año, ¿no? Son las dos que existen en el mercado. Actualmente se está empezando a introducir una vacuna que es la del meningococo, neumococo y meningococo. Esta todavía no está oficialmente subida al esquema de salud, pero se está empezando a poner. Esa se pone a los 9 y a los 12 meses, la segunda dosis. Pero les hago este comentario porque nunca en la vida se debe poner junto con el neumococo. No importa, se pueden poner todas las vacunas juntas en una sola jeringa. No, en una sola jeringa no. Pero, o sea, sí se deben poner todas las vacunas juntas y no pasa nada, ¿no? Pero el neumococo no se lleva con el meningococo debido a las características de la misma enfermedad. Recuerde que estamos introduciendo virus atenuados, entonces puede ser una reacción en mayor y presentar una enfermedad, una meningitis grave secundaria al proceso de vacunación. Entonces se deja aproximadamente 15 días para poner la uno y la otra. O sea, van a los 12 meses, pero se deben de poner separadas. ¿Sí me entendieron eso? Perdón, doctor, dijo a qué edad, a cuántas veces la de En la cual se meningococo. cruza la de neumococo con meningococo. Sí, bueno, la de meningococo es a los 9 y a los 12 meses, solamente son 2 dosis. Y se cruza con neumococo a los 12 meses, al año. Entonces, recuerden ese detalle, ¿no? Neumococo no es igual a meningococo y hay vacunas diferentes. Porque después, ya me imagino ustedes en el servicio social, así de, doctor, le pongo la de meningococo y todo, sí, pensando que es la de neumococo, ¿no? Y mucales, se las ponen las dos juntos y pueden condicionar un evento secundario de vacunación importante. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, doctor. Yo ya saqué todas mis, Todas tus frustraciones personales, ya dime, ¿por qué te dejó tu novio? sí, ya. Y si no la tengo, ¿me la puedo poner? Pues ya para qué, si ya, O ya no. Tengo, ya no. ya no tienes menos de un año, entonces ya, ni modo. No, ya, es la del meningococo, la de neumococo sí se la pueden poner. Por regular, ya no les van a poner la de 7 dosis que está circulando en el sector salud. La que se le ponen es la de 13, ¿cómo se llama? La de 13 serotipos, y esa la tienen que comprar, pero sí se la pueden poner. Ah, ok. Muchas gracias. Bien. Después viene, ¿en cuál nos quedamos? Es que me distraen mucho, ¿saben? Sarampión, rubiola y parotiditis, que es la triple viral. Es una vacuna de virus atenuados. Es interesante, pues, porque esta vacuna está hecha de los embriones de pollo por una cepa que se llama de Edmondson-Enders. Eso tómenlo en cuenta. Tenemos 2 vacunas especiales, o sea, la BCG, que es Bacilo Clary y la cepa de Edmondson-Enders, que se refiere a la triple viral. Esta se pone subcutánea, también hay una diferencia de aplicación, o sea, hemos hablado de vacunas intramusculares y orales, ¿no? Pero esta vacuna es la única subcutánea. En menores de 5 años es de 0.5 mililitros, ¿no? ¿Cuáles las contraindicaciones? Pues las contraindicaciones son fiebre mayor a 38 grados centígrados y algo que se va a llamar reacción, o sea, o tener, sea alérgico a la proteína del huevo. Ajá. Esa es una vacuna que se debe poner a, ¿cómo se llama? A estos, ¿cómo se llama? A estos individuos que son alérgicos al huevo. Y es muy común porque les van a decir, es que yo soy alérgica al huevo. Alérgica al huevo es que no puedan comer nada de huevo. O sea, no pueden comer nada de huevo. O sea, no pueden comer huevos estrellados, obviamente, pero tampoco pueden comer pan, ningún tipo de pastel, ni nada que tenga ningún tipo de capeado, nada que tenga huevo porque luego le hace una reacción. Ustedes preguntan, porque eso sí me ha tocado verlo. ¿Usted es alérgica a la proteína del huevo? Uy, sí, me pongo súper mal. ¿Y come pastel? Sí, sí, como pastel. Así de, ay, pues como que muy alérgica a la proteína del huevo, pues como que no es, ¿no? Pero bueno, ¿no? Durante mucho tiempo hubo esta campaña de vacunación para individuos ya mayores
Y se pone a los 12 meses y a los 6 años de edad como refuerzo, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a evitar? Nos va a evitar enfermedades que es el sarampión, la rubiola y la parotiditis. ¿Dudas con esta vacuna? No, doctor, no. Creo que no. ¿No? ¿Seguros? Hablen yo que bien para siempre. Todo bien, doctor. Muchas gracias. Bien, siguen la DPT, que sirve como refuerzo para la pentavalente, ¿no? La DPT que sería como que la versión básica de DPT, y a partir de los 4 años se debe poner la influenza estacional. La vacuna de influenza estacional se debe poner todos los años debido a que hay variación del serotipo. Por regular hay de 3 y de 5 serotipos. La de 3 serotipos tiene la H1N1, la H5N3 y el serotipo que está circulando en el hemisferio sur. Para evitar complicaciones. Así que por eso cada año se modifica. Recuerden que los virus de influenza se pueden mutar de forma muy rápida, ¿no? A partir de los 5 años de edad se ponen las gotitas de polio. Esa vacuna también es un tema de conversación. Y por último me gustaría cerrar con el virus del papiloma humano, ¿no? La vacuna para virus del papiloma humano, creo que actualmente tenemos o tuvimos en algún momento una incidencia muy grande por cáncer cervicuterino. Esto es secundario al virus del papiloma humano, ¿no? Ahí van cifras duras. Yo sé que ustedes no, porque ustedes son niños bien, o sea, son niñitos bien, pero 8 de cada 10 personas con vida sexual ha tenido contacto con virus del papiloma humano. 8 de cada 10. Estamos hablando que aquí hay 33 personas, vamos a redondearlo a 30, pues porque yo soy virgen y voy a llegar virgen al matrimonio. Pues vamos a dejarlo a 30, eso significa que 24 personas aquí están contagiadas por virus del papiloma humano. Un dato alarmante, sí. ¿Qué tipo de papiloma humano estamos hablando? Pues ya sabemos que hay más de 300 serotipos bueno, 200 y tantos serotipos de papiloma humano, y los más agresivos van a ser el 16, el 18 y el 32, que están indicados para cáncer cervicuterino, cáncer de orofaringio, no me pregunten por qué cáncer orofaringio, y también cáncer de pene. Las lesiones más comunes que generan este virus van a ser pues los condilomas acuminados, ¿no? Al hombre, cuando se presenta un condiloma por regular, no son serotipos agresivos. Y por regular en la mujer, los serotipos que son cancerígenos no se ven, por eso necesitan hacerse colposcopías, ¿no? Se tienen que hacer papá Nicolau y colposcopías al año de haber iniciado su vida sexual activa, sí o sí. Ajá. Formas de adquirir el virus del papiloma humano, pues se puede adquirir de muchas maneras. Obviamente la sexual es la más importante. ¿Cuál es el tema de la vacunación? Durante mucho tiempo, cuando se inició la vacunación, la vacunación se pide que sea mayores de 11 años, o sea, que estén en primaria. ¿Por qué? Porque recuerden que no tenemos dinero. Ajá, entonces vamos a garantizar a las personas que sean núbiles, o sea, que no hayan iniciado su vida sexual activa. Bueno, su vida sexual. Entonces, por eso se pone en primaria, pero se puede poner a cualquier momento de la vida. Ajá. Algo que deben de tomar en cuenta, niñas, algo que deben tener en cuenta es que en el mercado hay 2 tipos de vacuna de virus del papiloma humano, la de 2 dosis y la de 3 dosis, pero las 2 vacunas se tienen que hacer refuerzos cada 10 años. Ajá. Entonces, si ustedes pues, se pusieron, un ejemplo, porque me ha tocado verlo, se pusieron su vacuna a los 11 años, ya están llegando a los 21 años, ya necesitan el refuerzo de esa vacunación. Ajá. Recuérdenlo siempre. El periodo de vida de la vacuna del VPH es de 10 años. Entonces, se tienen que vacunar cada 10 años. Y el condón no protege contra virus del papiloma humano. ¿Sale? Hombres, se deben de vacunar contra virus del papiloma humano. Ajá. El sector salud no les va a dar la vacuna
pero cuesta 5,000 pesos y se deben de poner la vacuna contra el virus del papiloma. Bueno, ya cuesta como 3,000 pesos. Les voy a hablar un tanto romántico, algo así. Seguramente ustedes no han conocido al amor de su vida, o a lo mejor sí, o a lo mejor no creen en el amor, o a lo mejor sí. Pero la forma de respeto y de más alto grado de amor que van a tener hacia una persona llegado su momento es que estén vacunados contra el virus del papiloma humano. Ajá. ¿Por qué? Pues porque les pueden considerar una enfermedad grave, les pueden considerar una enfermedad importante y es algo que deben tener en cuenta. Otra cosa es que no estén de cabrones. Ajá, así de sencillo y así de simple. Pero pues al final, o sea, hay veces que suceden cosas y bien, o sea, traten de no ser promiscuos, ajá, y ya, o sea, disfruten su sexualidad como deban de disfrutarla, pero siempre con alto grado de responsabilidad. ¿Dudas? Doctor, Mande. una pregunta. ¿La que te ponen a los 11 años es la Gardasil o la Cervarix? La Porque... Cervarix. Ok. Es la Cervarix. ¿Por qué? Es que a la prima de un amigo Ajá. pensó que tenía como... Bueno, yo pensé que se ponía Gardasil y entonces le recetaron ya como a los 20 y tantos ponerse Cervarix y quería saber como por qué si te ponían primero Gardasil, después tenías que ponerte Pero se puede Cervarix. cambiar, ¿eh? No hay mayor problema que se cambie, ¿eh? Gracias. ¿Por qué? Ahí te va por qué. Sí, es cierto, sí, es cierto. Si tú te la pusiste a los 6 años fue Gardasil. ¿Por qué? Porque la primera eran 3 serotipos y ahorita son 5 serotipos. Y hay una que es de 15. 9, no, hay una de 9. Hay una de 9. Ajá. Y la Cervarix es de 5, ¿no? Entonces, pues tienes que cubrir más serotipos, ¿no? Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene dudas respecto al virus del papiloma humano? En cuanto hace rato hablaba de la inmunidad que te genera la vacuna, ¿no? Es decir, no es como del 100%. Y muchas personas por estar vacunados sienten que ya pueden ir a hacer y deshacer. Entonces, Ajá. ¿qué porcentaje, digo, si después de la vacunación tú decides seguir con esta vida de promiscuidad y de mantener múltiples parejas sexuales, qué porcentaje está cubierto de inmunidad? Es una pregunta bastante interesante. El problema del virus del papiloma humano es una enfermedad crónica. Entiendan esto, antes se llamaban enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades transmisibles, ¿se acuerdan? O enfermedades infectocontagiosas. Bueno, no se acuerdan porque estaban muy chicos. Pero actualmente se llaman enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. ¿Por qué? Por 3 infecciones. La infección del VIH, la infección por hepatitis B y la infección por virus del papiloma humano. Estas 3 infecciones son crónicas. Ajá. O sea, si no se tratan, a la par del tiempo van a generar cáncer. Bueno, el VIH te mueres, ¿no? Pero el hepatitis B causa cáncer y el virus del papiloma humano causa cáncer. Entonces, ¿cuál es el problema de la promiscuidad? El problema de la promiscuidad es que te puedes infectar de otra cosa que te mate, ¿no? Como VIH o hepatitis C. Ajá. Pero, hablando de hepatitis B, pues sí estás ligeramente cubierto. Ajá. O cubierta, ¿no? No estás cubierta de la enfermedad grave, que es o sea, estás evitando el cáncer cervicouterino, pero no estás evitando los otros serotipos. Ajá. Recuerda que estamos hablando de 300 de serotipos diferentes y solamente aquí estamos hablando de 5 o 9 serotipos el cual puede tener la vacuna, ¿no? Entonces, si tomen en cuenta eso, siempre utilicen condón. También el virus del papiloma humano no va a generar este condón, no los va a proteger con el condón. Y otra cosa a tomar en cuenta, que es también súper bastante interesante, es que si se hace el adecuado tratamiento, el virus del papiloma humano cede, es como una gripa, ¿no? O sea, si ustedes no se cuidan una gripa viral, les puede dar neumonía y se pueden morir. O les puede generar una neumonía, un hueco y después un cáncer de pulmón. Si ustedes se la tratan adecuadamente, pues desaparece. También las lesiones por virus del papiloma humano pueden desaparecer 2 años, 2 años después por sí solas. Ajá. Solamente necesita mucha vigilancia.
Por eso a las mujeres, o sea, óiganlo, analicen, porque por eso en los papás Nicolau en las colposcopías, aunque encuentren cierto grado de displasia, se dejan a los 6 meses para hacer la valoración y después al año y después al año, hasta ver si hay una lesión directa que se puede quemar o no. ¿Ya me entendieron? Sí, doctor. Sí, sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ya no tienen dudas? Doctor, yo tengo una duda. Es con respecto a todo el esquema de vacunación. Vi una pregunta en la que mencionaban que si había un niño prematuro, ¿le aplicas el esquema de vacunación según la edad que él tendría o esperas hasta que tenga, pues, que hubiera llegado a término y luego le aplicas el esquema de vacunación? Entonces, Bastante interesante esa pregunta. Va a depender del peso. Contraindicación para hepatitis B en prematuros no hay. No hay. Ajá. O sea, cuando nace se pone, punto. Contraindicación para BCG en prematuros, el peso. Si es menor de 2 kilos, no se pone. Si es mayor de 2 kilos, se pone. Y a partir de ahí se empieza a contar. gracias. De nada. ¿Ya? ¿Alguien más? Aquí está. ¿Alguien más? ¿Dudas, chicos? Yo, doctor, perdón, es que mi internet estaba atacando. Ahorita que acabo de entrar, estaba comentando del virus del papiloma humano, pero de la nada escuché que usted dijo, así como de que se podía asociar una neumonía, pero no entendí qué tenía que ver porque fue cuando me sacó, algo así escuché. Entonces, no sé si escuché. No, no me acuerdo por qué neumonía, pero el virus del papiloma humano se asocia a la neumonía. Ah, no, les dije que el virus, ya me acordé, que era un virus y que a los 2 años se podía inactivar, ajá, así como se ve con la gripa, que se nos puede inactivar, ajá, pero si no nos cuidamos una gripa, nos puede complicar con una neumonía y con un cáncer de pulmón, así mismo el virus del papiloma humano a nivel cervical. Ah, muchísimas gracias. ¿Dudas? Otras, chicos, aprovechen al doctor que está con toda su disposición. Y está de buenas, ¿eh? Está de buenas. Entonces, iban a preguntar algo. Adelante. ¿Ya nada? Sí, doctor. En caso, bueno, hablando de las madres o de las personas antivacunas, como médico, ¿esto se puede denunciar? No, o sea, no. Como médico no puedes hacer mucho, solamente guiarlo y decir si quieren o no. Al final tienen su libre albedrío, ¿no? En algunos países se ha tratado o se ha aplicado eso de que es una obligación la vacunación. En México no creo que suceda, mínimo en esta administración, porque le pega también a los derechos humanos, ¿no? O sea, también es libre, o sea, al final si quiere matar a su niño de alguna u otra manera, pues es libre de hacerlo, o sea, es parte de su libertad. Ajá. Entonces, pues respeten, o sea, también lo que deben de respetar es la creencia de los demás, ¿no? O sea, si creen que un té les va a ayudar contra el dolor de panza, pues probablemente sí, porque está demostrado que la manzanilla ayuda para el espasmo, el té de anís ayuda para los cólicos menstruales, o sea, eso está demostrado. ¿Cuál es el problema contra la medicina herbolaria? Pues que no controlamos las dosis o la concentración. En cambio, acá, pues, o sea, son decisiones que cada quien decide, vamos a redundarlo, no queda más que respetarlas y hacer lo que nos queda acercándole el proceso de vacuna y en caso de que se presente alguna enfermedad, pues ya dependió totalmente de ella, ¿no? Doctor, tengo otra duda que, pues la verdad, no me supieron explicar en su momento porque me tacharon como de incompetente, casi, pero pues es una duda que de verdad quiero resolver. Entonces,
mi pregunta es, al igual, ¿de qué depende que sea cada cierto tiempo? O sea, depende a lo mejor del sistema inmune, pero más que nada, ¿a qué se relaciona que algunas sean cada año, cada 10 años, cada 5, cada meses? Esa es una pregunta que a lo mejor sí suena tonta, pero pues es duda. No es tonta, no es tonta, inclusive es muy compleja de resolver, ¿eh? Seguramente por eso te dijeron eso. Es muy compleja de resolver. Mencióname una vacuna. Hepatitis, digo, VPH mejor para evitarnos hepatitis. Influenza. Es que influenza es de varios serotipos, por eso no la quise agregar. Eh, mm, Sarampión. Sarampión también se aplica en triple viral, o sea, son 3, o sea, no hay una simple, pues. Vamos a hablar de hepatitis B. Hepatitis B me gusta. Hepatitis B, hay varios serotipos, pero con un solo serotipo se aplica totalmente. Para entender el proceso, por qué se pone al nacer a los 2 y a los 6 meses, va a depender mucho del proceso inmunológico que sucede adentro. Ajá. Eh, ¿qué se hace? La hepatitis B es un virus DNA. Para empezar, o sea, ya empezamos, o sea, es un conocimiento más allá que simplemente vacunación. Los virus DNA, ¿qué características van a tener? Recuerden que hay 3 tipos de virus. El virus tipo ARN o el RN, como el de COVID, que no entra o no va a entrar, o sea, su mecanismo de replicación no entra al núcleo. Están los virus ADN que para replicarse necesitan entrar al núcleo de la célula, y entonces va a haber de 2 tipos, los de doble cadena o los de cadena simple. El virus de hepatitis B es de doble cadena, pero la vacuna utiliza solamente una cadena. ¿Qué se va a introducir? Es una vacuna que se introduce, se va a introducir el DNA de la bacteria, digo del virus, para que la célula lo replique y genere anticuerpos a ese, ¿cómo se llama? A ese virus, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Pues el proceso de la CD4, de la marcación y el proceso también propio de la célula al tener contacto con la estructura o el vibrión, como le pueden llamar. Tiene contacto primero tiene que pasar 2 membranas, la membrana externa, después la membrana interna, para que se pueda replicar. Tiene que salir encapsulado por el aparato de Golgi y eso tiene que ser presentado a los CD4. Los CD4 también tienen que hacer una cascada importante que nos voy a explicar en este caso por 2 cosas. Una, porque es compleja y 2, porque en este momento ni me acuerdo. Entonces, después de eso, ajá, lleva tiempo. No solamente es rápido ponerse ya, o sea, lleva tiempo. Y esa replicación se tiene que volver a reforzar. Por eso se pone en diferentes momentos con la misma dosis. Ahora, ¿qué se estudia? Por ejemplo, ahorita hablando con la vacuna Pfizer, que dijo, no, pues lo ideal es que sea a los 2 meses y después a los 21 días. O sea, eso se va determinando dependiendo de las cantidades de anticuerpos que se empiezan a detectar después. Hablando de hepatitis B, en México se utilizan 3 dosis. La recomendación de la OMS son 2 dosis. México porque es un país chingón y dice que son 3, pero la recomendación es de 2 dosis, o sea, tampoco es que esté súper cerrado, ¿no? Pero para responder esa pregunta, nos podemos ir por cada una de vacunas, por cada vacuna y la respuesta va a ser diferente. Depende mucho de la inmunología y de la reacción, o sea, deben de conocer realmente, ¿cómo se llama? Por eso no les gustan a ustedes vacunas, porque no solamente es ver el esquemita y ya, o sea, también deben de saber cómo es que el cuerpo presenta la estructura, si es un virus atenuado, estamos hablando de un virus atenuado en este caso, ¿no? Pero si es imagínate, hay vacunas que son virus muertos, ¿no? Como el comportamiento de la presentación de la vacuna también es muy diferente, ¿no? Y la cascada, ¿qué hacen con los toxoides? ¿Cómo se presentan los toxoides? ¿Cómo se van a presentar las micobacterias? Cada uno es de manera diferente. Y por eso, por ejemplo, con la micobacteria, pues las bacterias no generan, y también con micobacterias y con influenza, no generan mucho grado de mutación. Entonces, pues con una sola dosis es más que suficiente. ¿Sí? Muchas gracias. Sale. ¿Otra?
Yo tengo una pregunta, doctor. Para las personas que, por ejemplo, no tienen, o bueno, no sé, no tienen ninguna vacuna, pero son como tratadas con homeopatía, No, pues y, Diosito ya próximo los va a recoger. pero digamos que está en el área de la salud y que a fuerza tiene que, como usted nos comentó, tener las vacunas, ¿qué es lo que hace esta persona? ¿Se puede, el esquema es diferente? No, sí, o sea, el esquema es muy diferente para aplicarlos. Ya se deben aplicar las de adulto mayor, bueno, las del adulto. También no se puede obligar a una persona a vacunarse, o sea, rompe con los derechos humanos. Un tema muy importante que tener en cuenta, yo les recomiendo que les valga, ustedes vacúnense ya, que el mundo gire y si quieren morir los demás, pues que se mueran. Suena duro, pero así es. Y a veces lo van a ver no solamente en vacunas, lo van a ver en la toma de decisiones en el hospital. Cuando ustedes ven que una decisión es mejor que la otra, deciden escoger otra los familiares. O sea, eso, ese nivel de frustración lo van a vivir muy, muy, muy seguido. Es muy notable, muy palpable en el movimiento antivacunas. Pues sí, eh, hay muchos libros bastante interesantes sobre las distopías y así empiezan las distopías y estamos viviendo a lo mejor un momento semidistópico en todo esto, incluido pues esta parte de las antivacunas. ¿Tienen derecho también los antivacunas? Sí, tienen derecho a ser antivacunas. O sea, como ustedes tienen derecho a ir a la América, al Cruz Azul, o que les guste el fútbol americano, o que les gusten los vaqueros de Dallas, o sea, este, cada quien tiene decisión sobre su vida de forma inherente y a nosotros no nos debe de impactar tanto, ¿no? Que sí es la vida de una persona, pues sí, en algún momento ese niño crecerá y tomará la decisión de vacunarse o no vacunarse, ¿no? También, o sea, bueno, no voy a tocar ese tema, pero o sea, son decisiones que toman los papás sobre los hijos y, y en algún momento ellos podrán tener la decisión o no. Yo he escuchado N cantidad de médicos decir que no se pongan la vacuna de la influenza. Cuando yo estaba haciendo el posgrado, imagínense, cuando yo estaba haciendo el posgrado, o sea, no ahorita, el posgrado, estoy hablando de gente que se supone que sabe de salud pública, que se supone que sabe de epidemiología, llega la doctora en ese momento y nos dice, ay, me puse la vacuna de la influenza y me hizo una reacción, ya no me la voy a poner. Para empezar a saber que la vacuna, para que genere inmunidad, la vacuna de la influenza, para que genere inmunidad debe pasar de 30 a 60 días. O sea, la reacción primaria por la vacuna no es la primera, es como una cuestión psicológica inclusive, ¿no? Pero, o sea, si ustedes se vacunan de influenza y les da gripa, pues es que les iba a dar gripa poniéndose la vacuna o no. Ajá. Y por eso es que se pone el esquema de vacunación para influencias en octubre, para que entrando noviembre o entrando diciembre, que son el periodo de mayor frío, estén totalmente cubiertos. De nada sirve que se ponga en marzo, aunque mira la forma está poniendo en marzo, pero bueno, de nada sirve que se ponga en marzo porque el periodo va a ser en abril o en mayo, o sea, ya chingo, o sea, es más fácil que se mueran de un cólera que de influenza. Ajá. Pero bueno, tomen en cuenta que ese tipo de comentarios se van a encontrar. Ustedes no pueden hacer ese tipo de comentarios porque ya les expliqué que la influenza son 3 serotipos, el periodo en que el de virus, no de estructura, ese no es virus atenuado, son estructuras virales. Esas estructuras virales se replican, como son 3, de 3 serotipos diferentes, tarda aproximadamente ¿cuánto tiempo de vida tiene a ver, ¿cuánto tiempo de vida tiene si un virus entra al cuerpo, ¿qué es lo que se sube en la fórmula blanca? ¿Linfocitos? Los linfocitos. ¿Cuál es el periodo de vida de los linfocitos? Ay, no me acuerdo. También de eso depende también el por qué se tienen que poner refuerzos y cuánto tiempo trata de hacer inmunidad. Ajá. Entonces, por eso hasta los 30 días es que se tiene esta inmunidad completa, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? Ya están cara de que se calle ese güey. Ya me voy a callar.
Disculpe, doctor. ¿Y en la actualidad todos los centros de salud o en los hospitales cuentan con todas las vacunas necesarias o hay alguna que se tenga que comprar? Tienen, ¿cómo contestas la pregunta? Teóricamente deben de tener todas las vacunas. Teóricamente deben de tener todas las vacunas. Depende también mucho de del abastecimiento. ¿Qué está sucediendo ahorita con las cuestiones políticas? Es que entró el nuevo gobierno sin hacer afines al nuevo o sin decir que es malo o buen gobierno, pero tuvieron un pequeño detalle. Se les olvidó licitar vacunas, se les pasó licitar vacunas, ¿no? Entonces después estuvieron corriendo, tratando de conseguir vacunas porque se habían acabado. Entonces, ¿qué problema hay? Teóricamente debe de estar todas las que están en el esquema de vacunación, esas son obligatorias y esas son gratuitas. Ajá. De donde hay otras vacunas, por decir la vacuna de la varicela, la vacuna contra herpes zóster, la vacuna inclusive de VPH para el hombre. Ajá. Esas vacunas, pues nos toca a nosotros comprarlas, ¿no? Ajá. Les vuelvo a decir, sí, la última vez que coticé la vacuna de VPH está porque a mí me toca dentro de 2 años volverla a poner. Entonces, ya estoy viejo. ¿Cómo se llama? La estaba cotizando y ya está como en 2,000, 3,000 pesos, que ustedes se acaban, bueno, no ustedes, pero después se dan cuenta que a veces se lo acaban gastando en otras cosas. Por decir, el PlayStation 5 cuesta, ¿cuánto? 15,000 pesos, ¿no? O sea, les da para 7 o 5 vacunas de esas, ¿no? Entonces, pues es como que una buena inversión a la larga. Y a la corta también. Ah, perdón, ya. Doctor, una duda respecto a influenza. Bueno, a la vacuna. Porque sí, en los últimos años pues se ha previsto que es sumamente importante y que tenemos, pues prioridades en cuanto a adultos mayores y a menores, porque todavía no hacen pues como que la obligación para que toda la población se la aplique o porque no el gobierno mexicano, no, bueno, las organizaciones de salud todavía no toman esa medida. Desgraciadamente aquí hay temas políticos, no hay otra forma de definirlo. Vacuna hay, por decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, vacuna siempre hubo, siempre llegaba en octubre, o sea, ustedes recuerden nunca, y nunca se le negaba a nadie la vacuna contra la influenza. También no nos pueden obligar, o sea, seguimos con este punto de los derechos humanos, o sea, ustedes son libres de ir a tomar cerveza, whisky o tonalla, ¿no? O sea, nadie les dice si está bien o está mal. Ajá, son libres de hacer eso, ¿no? ¿O qué pasó con esta ley seca? ¿No estaban todos enojados y molestos? Ajá. Son libres de irse a vacunar o no, depende de ustedes. O sea, si son parte del IMSS, se acercan al IMSS, si son parte del ISSSTE, se acercan al ISSSTE, pero si no son parte de ninguna secretaría, la Secretaría de Salud y les ponen la vacuna. Ajá. Hay puestecitos por todos lados de vacunas. Van casi, yo estoy seguro que unos años, o sea, entran al Oxxo y antes de entrar al Oxxo va a haber una enfermera sin queriéndolos vacunar, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Entran a Soriana, a Walmart, a Horrera, y hay alguien afuera, vacunado, sí, vacunación contra influenza y ni lo pela, ¿no? Entonces, pues la vacuna está, ¿no? Cuestiones políticas que pasó este sexenio sin hablar de preferencias, aunque ya se dieron cuenta cuáles son que no estoy tan contento con las nuevas decisiones, es que quisieron iniciar el protocolo de vacunación hasta noviembre. Ajá. Y pues se retardaron y casi lo estuvieron iniciando hasta diciembre, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita están queriendo sacar toda la vacuna, pues porque esta vacuna que hay no va a servir para el próximo año. El próximo año deben de comprar nueva vacuna. ¿Por qué? Porque los serotipos cambian. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, pues ya vamos Creo a que ya cenar, no, ¿no? doctor. ¿O sí? Ya vamos a cenar. ¿Yo se quiere ir? No, no es cierto. No. Si quieren seguir preguntando, por mí no hay problema. Nos vamos a platicar de otra cosa si quieren, pero... Creo que ya no hay más preguntas.
Bueno, pues nos gustaría